Reciba cada uno de ustedes un cordial saludo de nuestra parte. En esta oportunidad hemos organizado una entrevista acerca de la resolución 629-2018 MINEM, para lo cual tenemos la participación de un estudiante de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas. Estamos hablando de Marco Segura Henry. Marco Segura Henry, esperemos que te encuentres muy bien el día de hoy. La primera pregunta que te formularemos es acerca del petitorio minero. ¿Cuál es la definición del petitorio minero y qué debemos entender por este? Bien, los petitorios mineros son aquellas solicitudes mediante los cuales se pretende obtener las concesiones mineras. Es decir, se pretende obtener los derechos para explotar las sustancias tanto metálicas como las sustancias no metálicas que se encuentran dentro del territorio nacional o dentro del dominio marítimo. Y los mismos pues que a la vez estarán delimitados por las coordenadas UTM. Muchas gracias, Gambini, por tu respuesta. La siguiente pregunta es, ¿bajo qué formalidades y o requisitos es que se formulan dichos petitorios? Te escuchamos. Primero que nada, pues para poder formular el petitorio minero, tanto las personas jurídicas como las personas naturales tienen que estar formalizadas como tal. Y en segundo lugar, para poder formular sus petitorios mineros, estos tienen que respetar las exigencias y las formalidades que la ley exige. Y esto con la finalidad de que sus petitorios mineros sean declarados admisibles y se les otorgue la explotación de los recursos minerales, es decir, se les otorgue la concesión minera para que puedan aprovechar los recursos naturales que el país nos ofrece. Muchas gracias, Gambini. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de la unidad básica de medida superficial en estos casos? El sistema de cuadrículas está elaborado sobre la base de las cartas nacionales del Instituto Geográfico Nacional. Como sabemos, además, el territorio peruano comprende 500 cartas. En atención a ello, se ha determinado que la unidad básica de los petitorios mineros es por cuadrícula de 100 hectáreas de 1 kilómetro por lado. La importancia radica básicamente en que gracias a la determinación de estas cuadrículas se determina el área en el cual se realizarán las actividades mineras. Asimismo, también podría servir a que el Estado identifique ciertas áreas en los petitorios mineros que están restringidas y prohibidas para la actividad minera, como son las áreas naturales protegidas. Tiene usted toda la razón, compañero Gambini. Ahora nos gustaría saber cómo se delimitan estos parámetros. Bueno, estos parámetros están delimitados por el sistema geodésico GPM, el cual nos va a ayudar a conocer las coordenadas UTM. Cada figura geométrica tiene una extensión de 100 hectáreas, lo cual es equivalente a 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y cada figura geométrica también es equivalente a una cuadrícula. Y es en atención a esta unidad básica que se van a otorgar las concesiones mineras. Muy bien, compañero Gambini. Pero nos queda una duda. ¿Cuáles serían las consecuencias de no delimitar correctamente este sistema de cuadrículas? Bueno, en el caso de la no inobservancia de estos parámetros, obviamente pues estaríamos incurriendo en una causal de inadmisibilidad. Esto en amparo del artículo 14b, literal B, del Reglamento de Procedimientos Mineros, el mismo que establece que la autoridad de concesiones mineras, la Dirección de Concesiones Mineras o en su defecto las autoridades pertinentes en el gobierno regional la declaren inadmisible y consiguientemente su archivo definitivo. Muy bien, compañero Gambini.
¿Qué nos puede decir respecto a la resolución 632-2018 MEM emitida por el Consejo de Minería fecha 19 de diciembre del 2018? Bueno, en este caso, el Consejo de Minería advierte que el petitorio minero de nombre Miranda 2018, si bien es cierto establece las coordenadas MTU y las cuadrículas, las últimas no las va a señalar en kilómetros, tal y cual como lo exige la ley. Es por esta razón que este petitorio minero es declarado inadmisible y en el recurso de revisión es declarado infundado por, por el Consejo de Minería. Es por estas razones que es importante observar y cumplir lo que la ley establece en cuanto al establecimiento correcto de las coordenadas MTU y de las cuadrículas, las mismas que deben estar expresadas en kilómetros. Muchas gracias, compañero Gambini. Finalmente hemos formulado la siguiente pregunta para usted. ¿Cuál cree que sería lo más importante que los ciudadanos conozcan en el caso de que deban llevar con éxito la formulación y aceptación de sus petitorios mineros? Bueno, respecto a esta pregunta, lo primero que debemos tener en claro es que antes de iniciar con nuestro procedimiento de concesión minera, debemos identificar la zona en la que vamos a desarrollar las actividades mineras mediante las coordenadas UTM. Una vez que hayamos identificado dichas áreas, iniciaremos un procedimiento legal en el INAC, es decir, en el Instituto Nacional de Concesión y Catastro Minero, para solicitar la concesión minera. En esta institución encontraremos el formulario de petición minera de manera gratuita, los mismos que consignarán una serie de datos como son el nombre del petitorio, la identificación de sustancias, los datos del área, el número y el nombre de las cartas nacionales empleadas, las coordenadas UTM, la escala, entre otros. Asimismo, los peticionarios van a consignar un compromiso previo, es decir, una declaración jurada en el que se comprometen a realizar las actividades mineras respetando el medio ambiente y a las zonas contiguas al área de explotación. Agradecemos sus respuestas, estimado compañero Gambini, y reiteramos los saludos cordiales y la continuación de la presente entrevista. Bueno, llegados a este punto tenemos la participación de la estudiante Blanca Vega Osorio, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM, la cual nos va a brindar mayores ideas y reflexiones sobre la admisibilidad de los denuncios o petitorios mineros en el contexto de la de la resolución número 632/2018 emitida por el Consejo de Minería. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Blanca Vega Osorio para que nos responda a las siguientes preguntas. Para dar inicio a esta entrevista, nos gustaría saber cuál es el contexto en el que se desarrolla la sentencia número 623/2018 emitida por el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas. La escuchamos. Buenas tardes, compañero Gambini. Reitero los saludos y agradezco las preguntas acerca de la contextualización del petitorio minero en el caso de la resolución 629/2018. Esta resolución versa acerca del petitorio minero Playa El Pibe, el cual tiene el mismo objeto de petición que en su momento tuvo el caso de Salvacioncito o el caso de la playa Cascajal 1. ¿Y qué es lo que ocurre? Que existe una superposición de derechos, debido a que este petitorio minero, del cual se está versando en esta resolución, había sido iniciada el 25 de octubre del año 2017 y meses anteriores, tiempo anterior,
Ya lo había hecho en el caso Salvacioncito y Playa Carvajal 1. Es por eso que existe una discusión acerca de la superposición de derechos. Y este supuesto es considerado como un criterio de inadmisibilidad en el caso de los petitorios mineros. Por ello no podemos registrarlo en el sistema de cuadrículas. Pusimos en contexto. Bueno, ahora que ya nos pusimos en contexto, nos gustaría saber cuáles son los fundamentos por lo que esta área no podía ser objeto de un petitorio minero. En el caso del petitorio minero Playa El Pibe, encontramos el principal fundamento de superposición en los informes emitidos por la unidad operativa del caso de otorgamiento de concesiones mineras de la Dirección de Madre de Dios. Ese es el principal fundamento que se tiene para decir que hay una superposición, debido a que en el caso de las cuadrículas comparten el mismo territorio que pretende. Entonces es por ello que se subsume en este supuesto que ha previsto la ley. Bueno, ahora pasando a hablar un poco del aspecto normativo, ¿cómo es que la legislación ha pretendido abordar este problema de las superposiciones dentro de los petitorios mineros? Recordemos que el caso de la superposición de derechos mineros o concesiones mineras no es un tema infrecuente ni mucho menos nuevo, sino que ha coexistido a lo largo de la evolución normativa sobre derecho minero. Y es que, como señalan Vidal Domínguez y el caso de Robert Macuelo, ellos van a formular un análisis normativo respecto a cuáles vendrían a ser las medidas para sofrenar el tema de las superposiciones. Ellos sostienen además que son muchas las legislaciones que en su afán de poder regular este problema han sufrido diferentes cambios. En el caso de nuestra legislación vigente, se aprobó una ley de promoción de inversión minera en la cual va a adoptarse el sistema de cuadrículas. Este sistema de cuadrículas va a disminuir de manera significativa todos los casos de superposición, debido a que en nuestro anterior sistema existía una libertad de forma. Es por ello que en los anteriores petitorios mineros era posible observar que las formas podían ser triangulares, hexagonales u otros. Ese es uno de los principales cambios que se hace en nuestra normativa para poder sofrenar el caso de las superposiciones y dar un mejor trámite, una mejor administración en materia y solicitud de petitorios mineros. Bueno, este tema de las superposiciones es un tema bastante interesante. Nos gustaría saber cuáles son las consecuencias de no abordar este aspecto, es decir, de las superposiciones, dentro de los criterios de admisibilidad que la ley ha establecido. Son muchas las consecuencias desfavorables que traería consigo la no regulación o la regulación deficiente de la superposición de derechos o licencias o concesiones mineras, debido a que someteríamos al sector privado a una gran incertidumbre jurídica, muchas veces vulnerando sus intereses económicos. Ello implicaría además quizás la reducción de la promoción en inversión pública, y esto traería muchas consecuencias desfavorables a toda la sociedad, debido a que el sector minero aporta gran parte en su porcentaje al desarrollo de nuestro país. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos arribar respecto de esta resolución? Entre las principales conclusiones a las cuales podemos arribar
en contexto de la Resolución 629-2018, es que debemos tener en cuenta que uno de los criterios de inadmisibilidad es la sobreposición de derechos o concesiones mineras. Tener en cuenta que los petitorios mineros deben ser diferentes en cuanto a su objeto o coordenadas de las cuales se pretenda hacer parte el derecho de concesión minera. También tener en cuenta que las referencias o unidades establecidas como la UTM deben estar bien delimitadas. Bueno, ya nos encontramos casi en la parte final de la entrevista. Bueno, en este punto nos gustaría que nos comente de manera resumida cuáles son los fundamentos respecto a los criterios de admisibilidad de los petitorios mineros. En resumen, los principales fundamentos de los criterios de admisibilidad del petitorio minero se encuentran estipulados en el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Mineros vigente. En él se estipula que es muy importante la correcta determinación de las coordenadas UTM del sistema Mercator, tener en cuenta los límites del petitorio minero, que quiere decir una cuadrícula 100 hectáreas, 10 cuadrículas 1000 hectáreas siendo el máximo, aunque existen excepciones. Tener en cuenta también las colindancias de estas coordenadas, que la persona a la cual se está dirigiendo la petición minera sea la adecuada, es decir, que exista competencia al momento de que se formulen los petitorios mineros, que las zonas en base a las cuales versa el petitorio minero no sean zonas urbanas. Además, que los extranjeros respeten los límites interpuestos por la Constitución, es decir, que un petitorio interpuesto por un extranjero no puede versar sobre las zonas de fronteras. Además, también es muy importante tener en cuenta las áreas donde los petitorios mineros no son admisibles, no son admitidos o son áreas restringidas. En resumen, esos serían los criterios de admisibilidad en cuanto al petitorio minero. Doy las gracias por esta oportunidad y este espacio y la atención brindada.